Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Vamos a revisar algunos conceptos preliminares antes de hablar de volumen. Vamos a tener en cuenta que antes de estudiar lo de hoy, que corresponde a los cuerpos, nosotros hemos estudiado los polígonos. Y los polígonos son figuras planas, están sobre un mismo plano el conjunto de puntos, y los polígonos se van a determinar por segmentos que se van a cortar en sus extremos. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que muchas veces los puntos no se encuentran sobre el mismo plano. Por ejemplo, yo podría tener una, un paralelogramo, por ejemplo, y me podría referir a un punto que no hace parte del mismo plano. Podría ser un punto por acá. Entonces, cuando yo tengo la forma, la posibilidad de tomar este punto y unirlo con los vértices del paralelogramo, obtenemos una figura que no está propiamente en el plano. ¿Sí me entienden? Entonces aquí ya, en este caso, vamos a encontrar un objeto que será denominado cuerpo. ¿Sí? Estos ya hacen parte del espacio, ya no van a ser polígonos y ya van a tener tres dimensiones. Digamos, va a estar en el espacio 3D. ¿Listo? Entonces hay que tener presente eso. Entonces, dentro de los cuerpos, es lo que nosotros vamos a estudiar, encontramos una serie de, como de clasificación o conceptos que son bastante importantes y son aquellos que se llaman poliedros, que son básicamente, bueno, no ni siquiera objeto de estudio de este video, y también existen algo que se llaman los cuerpos redondos. Entonces, de los cuerpos redondos y los poliedros hay una notable diferencia. ¿Por qué? Porque los poliedros eh, están definidos únicamente por polígonos, mientras que los cuerpos redondos pueden incorporar polígonos, pero en este caso hay curvas o partes de circunferencia. Entonces voy a colocarle aquí curvas entendiendo que no son necesariamente polígonos los que definen los cuerpos redondos. En el caso de los poliedros, cuando ustedes tienen un poliedro, de hecho voy a comenzar más rápidamente por los cuerpos redondos. Por ejemplo, ejemplos de cuerpos redondos son, por ejemplo, un cilindro. Eso es un cuerpo redondo. Observen que eh, su forma como tal no está conformada solamente de polígonos. El otro cuerpo redondo que se puede, por ejemplo, considerar es es la esfera, una pelota. Esto es un cuerpo redondo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un radio. La esfera tiene un radio, por ejemplo, en el caso del cilindro, el cilindro tiene una altura y tiene un radio también. Digamos, en este caso los cilindros tienen bases circulares. Y el otro cuerpo redondo que vamos a considerar en el marco teórico serían los conos. Entonces, en este caso, los conos se pueden ver de esta manera. ¿Sí? Entonces, y aquí hay un radio y también tenemos una altura para el cono. Entonces, esos son diversos cuerpos redondos. Más adelante vamos a ver algunas formas para encontrar tanto el volumen como el área de ese tipo de cuerpos. ¿Listo? En el caso de los poliedros, entonces los poliedros sí están definidos por polígonos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a revisar, por ejemplo, el caso de un poliedro. Entonces observen que en este caso los poliedros, el poliedro es un cuerpo que está definido por polígonos, y los polígonos se van a cortar en sus lados. Entonces en este caso, al observar este poliedro tiene las caras son triángulos que se cortan o se intersectan en cada uno de los lados del triángulo. ¿Sí? Entonces ellos simplemente van definiendo formas, y seguramente ustedes van a encontrar en la literatura algún tipo de formas. Poliedros es lo que hay, mejor dicho. Y el nombre del poliedro será dependiendo del número de caras que tenga el cuerpo. En este caso solamente como interesa entender que estos puntos donde se intersectan las aristas, y aquí entonces mencionamos el primer concepto importante,
lo que fuese en los lados de los polígonos es lo que ustedes van a conocer como las aristas de los poliedros. Estos puntos, que son las intersecciones de las aristas, es lo que ustedes van a conocer como los vértices del poliedro, y las caras serán los polígonos que forman el poliedro. Entonces aquí tenemos una cara, ¿sí? Entonces ahí tenemos el concepto de poliedro, sus partes, importante porque ya sería como el concepto general que va a incorporar unos casos particulares de poliedros. El primero de ellos es el prisma, ¿sí? El prisma. Entonces observemos que el prisma será un poliedro, pero en este caso tiene una condición especial. Cuando ustedes, por ejemplo, miren que aquí nosotros no nos referimos a nada de base. Aquí no, en el poliedro que estamos tocando en este momento, no nos referimos a nada que tenga que ver con bases. Pero cuando nosotros estamos considerando un prisma, un poliedro, mejor dicho, de la siguiente forma, entonces observen. En este caso, por ejemplo, tengo una cara, tengo otra cara, y fíjense que yo cuando uno, por ejemplo, esas caras de esta manera, obtengo un poliedro también. Pero la particularidad es que tiene dos caras que son paralelas, ¿sí? En este caso tenemos un prisma en donde las bases, ahora sí, este polígono y este polígono se van a denominar las bases, porque ellas van a ser paralelas. Y si ustedes notan, por ejemplo, en este cuerpo tenemos las otras caras, van a ser denominadas caras laterales. Aquí tenemos una cara lateral, en este caso por acá atrás tenemos otra cara lateral, y por el lado de acá tenemos otra cara lateral. Entonces fíjense que en el caso de los prismas ¿cómo se definen? Los prismas serán poliedros que tienen dos caras que son paralelas, y esas caras que son paralelas se van a denominar bases del prisma. ¿Estamos de acuerdo? Bases del prisma. Y las bases difieren, digamos, las bases son una parte, y como les mencionaba ahorita, los demás polígonos que forman parte del poliedro, que en este caso es el prisma, es lo que ustedes van a denominar las caras laterales. Entonces, en este caso, tengan presente, en el poliedro no se identifican bases, sino que sencillamente se consideran son caras, las caras del poliedro, pero cuando ustedes ya tienen un prisma, ustedes ya sí pueden, digamos, entender que aquí hay bases. Para poder referirnos a la altura, o probablemente determinar si es un prisma irregular o no, debemos tener en cuenta que las caras laterales, aquí ya habíamos hablado de las aristas, las caras laterales tienen unas aristas que son laterales. En este caso voy a colocar, digamos, estas son aristas laterales, ¿sí? Aristas laterales. Cuando las aristas laterales forman un ángulo de 90 grados con la base, entonces vamos a decir que el prisma es un prisma recto. Pero podríamos tener, por ejemplo, un prisma en donde las aristas laterales no formen un ángulo de 90 grados, ¿sí? Como en este caso. Aquí está esta base que ustedes ven acá. Aquí hay un ángulo, más bien acá lo podemos ver mejor. Aquí lo podemos ver mejor. Esta arista que ustedes visualizan acá, que estoy repintando de rojo, esta arista lateral forma un ángulo que no es recto. Entonces en este caso tendríamos un prisma oblicuo. También podríamos tener otro concepto importante que sería el de prisma regular. Recuerden que los polígonos son regulares cuando tienen lados de igual medida y tienen ángulos internos de igual medida. Por ejemplo, el cuadrado es un polígono regular. Entonces, ¿qué tal si nosotros tuviéramos un cuadrado? Voy a hacerlo aquí, digamos, esto sería un cuadrado. Lo que pasa es que le cambio la perspectiva para poder, bueno, este dibujo no es que sea lo más amigable posible, pero espero lo entiendan. Vamos a suponer que esta base superior de este prisma y la base inferior de este prisma son cuadrados, ¿sí? Entonces, como las bases del prisma son polígonos regulares, entonces en este caso al prisma se le va a llamar
un prisma regular. Y dentro de la última gama o más bien por decirlo así, el tipo de prisma, se encuentran los que son los paralelepípedos. Entonces, paralelepípedo es un cuerpo muy particular porque resulta que el paralelepípedo sigue siendo un prisma. Estamos de acuerdo con eso, es un prisma, pero resulta que las bases son paralelogramos, ¿sí? Son paralelogramos. Entonces, el ejemplo típico de un paralelepípedo es simplemente una caja. De hecho, un cubo también terminaría siendo un paralelepípedo, ¿sí? Porque las bases son cuadrados y los cuadrados son paralelogramos. Entonces, eso sería la clasificación. Entonces, para redondear, recuerden algo. Nosotros tenemos digamos en el concepto general de los cuerpos, particularmente los poliedros, tenemos poliedros, ¿no? Es como el primer concepto, los poliedros. De los poliedros habíamos hablado que existen uno que se llaman prismas, que cumplen una condición particular, prismas. Pero los prismas pueden ser, bueno, ya aquí aparecen algunas clasificaciones. Ustedes pueden tener un prisma regular, ustedes también pueden tener paralelepípedos, ustedes ya entienden entonces qué significa paralelepípedos. Ustedes pueden tener también prismas rectos, ya entenderán también qué significa cuando las aristas laterales son perpendiculares a la base. También podrían ustedes tener prismas oblicuos, que son aquellos prismas que no son rectos. Entonces, aquí digamos como la generalidad se da con los poliedros y luego aparece un tipo especial de poliedros que son los prismas y a partir de allí aparecen conceptos particulares. ¿Listo? Entonces ahí tienen ustedes una introducción a lo que se van a encontrar en esta sección. ¿Listo? Bueno, entonces les agradezco su atención. No olviden compartir este video y cualquier cosa a través de los comentarios pueden hacer algunas preguntas si surgen al respecto. ¿Listo? Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video para hablar de unidad de volumen. Chao, chao.